Yo no voy por el mundo, yo soy el abuso sexual. A mí me abusaron, no. Soy un sobreviviente. Por supuesto que en la ayuda de esta situación debe haber un proceso terapéutico. El hecho normal es el abuso sexual. Y lo normal es que hayan este tipo de desencadenantes de orden emocional. Lo anormal sería que el niño estuviera feliz y contento. Es decir, debemos entender el fenómeno del abuso sexual como un fenómeno, no como un hecho aislado y que es apremiante la misma. Por ejemplo, que el niño se esté haciendo cutting, que es cortarse, o que no esté durmiendo bien, o que haya disminuido su rendimiento escolar o académico. Su sentir es muy importante. Y cuando posibilitamos el hablar, estamos validando sus sentimientos, estamos validando sus emociones. Un niño puede llegar a presentar o a sostener un temor, un miedo por revelar los hechos, porque piensa que no le van a creer. Claro lo que voy a decir, y un poco difícil de comprender, porque además va a perder al padre que abusó de ella o de él. Suena contradictorio, es cierto, suena paradójico, pero así ocurre. Por abuso sexual. El único culpable de una situación abusiva es quien cometió este abuso. Que no podemos creer la falsa concesión de que el niño se dañó para toda la vida. No, no es así. Espacio seguro. Hay temas que incomodan, pero ignorarlos no los hace desaparecer. Hoy, en Espacio Seguro, te hablaremos de abuso sexual infantil. Sí, es difícil, pero también urgente. Este es un lugar seguro en el que hablamos de manera clara, para que no te dé cringe con tus compañeros, con tus padres o con tu entorno. Porque muchas veces las señales están ahí, pero no sabemos reconocerlas o hacer algo con ellas. Si eres niño, niña, adolescente, padre, madre o cuidador, este episodio es para ti. Y hoy, cuando un niño sufre abuso, no solo necesita justicia, también necesita una familia que sepa cómo sostenerlo. Y para ello está aquí Carlos Cabarcas, uno de los profesionales más expertos de nuestra región, Barranquilla y el Atlántico, para darnos un poco de esa mirada, de esa percepción de cómo podemos lograr que los niños tengan un futuro después de que han sido víctimas de abuso sexual, doctor. Y ese futuro lo podemos garantizar, como tú lo dices, sosteniendo al niño. ¿Y qué significa sostener? Sostener significa acompañar, sostener significa estar ahí al lado y ofrecerle todo nuestro apoyo. Sostener significa estar en una actitud de acompañamiento efectivo, que brinde unas garantías de escucha, pero también ser afectuoso. Uno de los elementos claves al momento de garantizar este sostenimiento o este sostén al niño es la afectividad. Cuando un niño se sienta comprendido, cuando un niño se siente que hay una proximidad con este individuo que es el padre o la madre o el cuidador del mismo, este niño entra en un momento, en un espacio de confianza. Y esta confianza posibilita no solamente dar a conocer los hechos victimizantes de los cuales fue objeto, sino brindarles herramientas desde el punto de vista afectivo, pero también cognitivo, porque el niño entiende que está protegido, porque el niño entiende que hay alrededor de él unos señores, unas personas, unas figuras realmente efectivas, como son los adultos protectores que ofrecen estos elementos. Ese sostener también implica hablar, ¿cierto, Así doctor? es. Y muchas madres, muchos padres, muchos cuidadores tenemos miedo de hablar porque creemos que de pronto poner a hablar a nuestros niños de lo que sucedió, a nuestros niños y niñas, revive el dolor. ¿Es así? Hablar de este tema no es fácil, ya eso lo hemos mencionado. Efectivamente puede emerger dolor, pero es preferible antes que callar, antes que guardar silencio, dar la posibilidad que el niño exprese verbalmente lo que le está sucediendo. Su sentir es muy importante y cuando posibilitamos
el hablar, estamos validando sus sentimientos, estamos validando sus emociones. Puede que no resulte fácil que aparezca el dolor, pero es preferible esto antes que esta situación se mantenga en silencio, porque además el perpetrador, quien llevó al niño, quien lo sometió a este tipo de conductas abusivas, lo que buscaba era precisamente eso, que él guardara el silencio, que él callara. Lo que nos corresponde hacer como adultos protectores es todo lo contrario, que el niño exprese ese sentir, que el niño exprese su opinión, que diga cómo se siente, que exprese sus temores, que exprese cuáles son sus preocupaciones con respecto a lo que vivió, pero también que exprese sus anhelos, porque en la práctica nos hemos encontrado con incluso personas mayores que han llegado a la consulta diciéndonos que cuando niños les ocurrió un evento de esta magnitud y no pudieron revelarlo, y aún después de tantos años está ahí presente, porque nadie los escuchó en su debido momento en su niñez. Eso es lo que queremos evitar. El dolor puede que aparezca momentáneamente, pero este dolor se va a incrementar e incluso sostener en el tiempo si no lo verbalizamos. Es decir, en una primera instancia dejar que nuestros niños puedan hablar y se sientan seguros en ese entorno. Pero además que con el tiempo puedan conversarlo en el momento en que ellos lo decidan también y que tengan ese espacio para que cuando sean adultos ya no lleguen con esa carga, con ese dolor y de pronto con esa resistencia de que nunca pude hablarlo, ¿cierto? De pronto los padres y las madres o los cuidadores caemos en ese error común de que creemos que para protegerlos lo mejor es evitar que el niño converse sobre lo que le sucedió. Y que de pronto solo en una primera instancia. Es todo lo contrario, como lo he dicho. Es decir, el diálogo, la conversación resulta un elemento reparador. Cuando nosotros ponemos en palabras y hasta, ¿por qué no?, en dibujos, cuando son niños más pequeños, estamos poniendo afuera, externalizando el dolor, externalizando el sufrimiento. Cuando tenemos esa posibilidad, situamos ese dolor, ese sufrimiento que tengo, que llevo aquí interno, en el otro. ¿Y qué más mejor lugar que situarlo en una persona que alrededor mío me está ofreciendo esa ayuda, sintiéndome escuchado? Es indudable que el diálogo, la conversación, genera estas posibilidades de reparar lo que se ha dañado, de ayudar a reconstruir esa vida, de ofrecer estabilidad a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que no tiene esas posibilidades porque se les han roto por un evento tan difícil de llevar. En ese reparar, doctor, existen también algunas maneras en que los adultos o los cuidadores podemos utilizar nuestro lenguaje, nuestra verbalidad, para apoyar a los niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Sí. Hay algunas frases de pronto que puedan ayudar, claro, versus otras frases que puedan ser nocivas para ellos. Sí. Según su experiencia, ¿cuáles pueden ser esas frases que pueden ser además muy útiles para los padres y para los cuidadores, que refuercen de pronto ese crecimiento positivo de los niños en torno a ese hecho traumático? ¿Y cuáles son esas frases negativas en las que podemos incurrir y por el contrario hacerle más daño a nuestras niñas y niños? Bueno, hay diferentes frases. Por ejemplo, poner en palabras al niño que tú le crees. Yo te creo, yo estoy dispuesto a ayudarte. Gracias, por ejemplo, por haberme compartido esto. Sé que es difícil, pero te agradezco que tú has compartido esta situación. Eres un niño, una niña, un adolescente valiente. La valentía es un elemento muy importante en el lenguaje que nosotros podamos construir con el niño. ¿Por qué nuestras niñas necesitan sentirse valientes, doctor? Se necesitan sentir valientes porque durante mucho tiempo, en la trayectoria de este abuso sexual, ha sido cercenado su capacidad, esa iniciativa de revelar los hechos, por miedo, por culpa, porque se la ha incoado por parte del gestor de estos hechos, del ofensor, del perpetrador,
todos estos temores, toda esta culpa, todos estos miedos. Cuando se rompe con ese ciclo, cuando se pone por encima del miedo la valentía, entonces este elemento efectivamente cumple con una base reparadora para sí mismo, pero también para la misma familia. El abuso sexual debe ser entonces visto también como una oportunidad, en el sentido de que el niño está expresando momentos de valentía, de resiliencia, que no solamente lo van a ayudar para ese evento en particular, sino a afrontar situaciones similares, no necesariamente de abuso sexual en su vida, en su trayectoria de vida, incluyendo la adultez, en donde al niño o a la persona ya adulta se le cuestiona o se le pretende poner en una situación de desventaja o se le violenta. Entonces, estamos ofreciendo unas herramientas, sin ser psicoterapéuticas, por ejemplo, por supuesto, pero si se le enseña al adulto, si se le orienta al padre, al cuidador, sobre estos elementos, por supuesto que esto va a generar unos elementos reparadores, como ya lo he mencionado, unos elementos que dan unos principios para luego ponerlos ya en práctica junto con la compañía o con el acompañamiento de un psicoterapéutico. Usted dice un elemento que es muy importante y es que eso no solo le sirve para enfrentar ese hecho violento del que fue víctima el niño, sino también puede ser, doctor, que genera un efecto cascada en su alrededor. Es decir, un niño que ha vivido una experiencia traumática como estas puede terminar convirtiéndose en un elemento de fuerza, de valentía, Sí, claro. ¿Por qué no de positivismo para sus compañeros, para su entorno cercano? Claro que sí. Yo me he encontrado con la feliz experiencia en medio de este tema tan difícil de abordar y de entender la complejidad del mismo, de personas que se sufrieron en su niñez una experiencia traumática como es el abuso sexual y se han convertido en líderes o en lideresas de estas causas en las que se busca acompañar a las víctimas, en las que se busca atender a las mismas. Es decir, que se han convertido en agentes de cambio, en agentes protectores. Pero devolviéndonos al tema, a la misma niñez y al periodo en que se está viviendo la familia y el propio niño, esta experiencia traumática, como tú lo dices en tu comentario, efectivamente, esto de la valentía, de la resiliencia, de romper el silencio, va a ayudar a los otros miembros de la familia, de alguna manera también a los otros niños que están presentes como miembros también de ese grupo familiar, a entender y a replicar este tipo de comportamientos. Conmigo las cosas son distintas. Yo soy diferente. Yo soy una persona empoderada. Yo asumo una actitud resiliente, incluso en situaciones tan difíciles como esta que me está pasando a mí. Eso quiere decir que si para ti que estás en casa y has vivido un hecho traumático como estos, de alguna manera hablar, conversar, tener un entorno cercano, recibir frases de parte de tus cuidadores que te ayuden a soportar ese momento, te da un superpoder. Y es el superpoder de poder enfrentar esa situación y además, en algún punto, si lo decides así, ayudar a los demás. Así es, pero también hay frases dañinas, lamentablemente. Esas frases como banalizando las cosas o abiertamente no creerle al niño. Debes estar equivocado. Fue un error. Quizás tú tuviste la culpa porque de pronto tú vestías de una manera X, sobre todo en el caso de las niñas y adolescentes mujeres. Y eso habría provocado o facilitado el abuso sexual que en su momento se dio. ¿Por qué no dijiste esto antes? Que además son muy culturales, ¿verdad? Encontramos en Exactamente. varios territorios de nuestro país todavía esa creencia de que las niñas y las mujeres debemos vestir de cierta manera para evitar el abuso sexual. Así es. Estas frases dañan, estas frases bloquean y en ocasiones terminan precipitando lo que se denomina la retractación de la versión de los niños, que básicamente lo que hace es que el niño ya no cuente más, incluso niegue la totalidad. Sí, se echa para atrás. Niegue la totalidad de los hechos, ya sea
totalmente o parcialmente. Por ejemplo, puede llegar a decir que fue un error, que efectivamente fue un error, o que no fue el papá, sino una persona externa al grupo familiar. Es decir, generan un impacto que se queda en la psiquis del niño, la niña y el adolescente, porque no hay garantías para que él pueda decir, además se cumplen los temores. Un niño puede llegar a presentar o a sostener un temor, un miedo por revelar los hechos, porque piensa que no le van a creer, porque piensa que su familia se va a destruir, porque al momento de revelar esto puede desencadenar en una crisis económica para el grupo familiar. Además, y esto es muy raro lo que voy a decir, y un poco difícil de comprender, porque además va a perder al padre que abusó de ella o de él. Suena contradictorio, es cierto. Suena paradójico esto, pero así ocurre. Porque el vínculo afectivo no se pierde aún en un escenario de maltrato físico y aún en un escenario de maltrato por abuso sexual. El niño sigue preservando ese vínculo, sigue recordando los buenos momentos que vivió con esta persona, cuando lo llevaba al colegio, cuando jugaba con él, cuando no había esos escenarios de carácter abusivo. Sigue preservándose esa situación. Y le es difícil dividir a algunas personas, y esto hace parte de las creencias, de las falsas creencias, que porque el niño entonces sigue queriendo a su padre y en ocasiones incluso necesitando de él, extrañándolo, entonces no ocurrió el evento. No, todo lo contrario. Lo que ocurre es que los seres humanos, nosotros necesitamos de vínculos. Nuestra existencia fuimos diseñados para socializar con los demás. Nuestra vida no está en un punto en que solo dependemos de nosotros mismos. Somos seres sociales y necesitamos de esos vínculos. Y la primera escuela, el primer espacio, el lugar donde construimos esos lazos, esos vínculos, son nuestras familias. Por eso se ven estas paradojas. Por eso las familias, a veces algunos integrantes, no entienden esto y la familia se divide en dos. Algunos que creen, algunos que no creen en estas circunstancias. Y termina esto formándose en una crisis no normativa. Quiere decir esto que nadie espera que en una familia suceda esto. En las familias hay crisis normativas, es decir, hay situaciones que ubican el ciclo familiar. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, luego la transición a la adolescencia. Son crisis esperables, pero un abuso sexual de ninguna manera lo es. El abuso sexual es un trauma. El abuso sexual es un flagelo. El abuso sexual produce daño, no solamente físico, en algunas ocasiones, no solamente emocional, en el desarrollo del niño. E incluso estudios demuestran que el abuso sexual genera un daño espiritual. El abuso sexual altera el funcionamiento familiar. El abuso sexual impacta negativamente en el tejido social y por eso es una necesidad de entenderlo, de comprenderlo, no exclusivamente en el ámbito familiar. No es un asunto privado a ese espacio, es un asunto de sociedad, de la comunidad, de los medios de comunicación, de todos y cada uno de las personas que conformamos esta sociedad. Por eso son tan importantes estos espacios en el que podemos hablarle a los jóvenes, a los niños y a las familias, doctor. Para un próximo episodio los invitamos también a abordar este tema de cómo las familias terminan disociándose en torno a la problemática del abuso sexual por cuenta de las decisiones que deben tomar dentro de su propio hogar. Eso lo abordaremos más adelante, pero ahora me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué hacer con ese sentimiento del niño? Cuando el niño tiene esa disociación, pero también cuando el niño siente miedo, cuando siente culpa, cuando tiene rabia en torno a lo que le sucedió. Bueno, cuando el niño siente culpa, cuando el niño siente rabia y cuando el niño siente temor, lo primero que hay que hacer es
entender que esas reacciones son normales en un hecho anormal. El hecho anormal es el abuso sexual. Y lo normal es que hayan este tipo de desencadenantes de orden emocional. Lo anormal sería que el niño estuviera feliz y contento. Entonces, primero tenemos que tener claro eso, que existen unas consecuencias a nivel emocional que son normales, que son esperables. Y a partir de ello, entonces, validar, legitimar estas serie de emociones que han desencadenado el evento abusivo. Frente a ese punto, nosotros debemos acercarnos a él con mensajes como, por ejemplo, está bien que te sientas asustado, está bien que tengas temor, está bien que te sientas culpable, pero inmediatamente cuando se trata del elemento de la culpa muy presente en el niño, porque suena muy raro, muy extraño que un niño sienta culpa por un evento del cual no es culpable. Claro. Pero es que sucede dentro del proceso de victimización de abuso sexual que el adulto agresor traslada la culpa al niño. Es decir, la responsabilidad que yo tengo como adulto en esta relación asimétrica en donde yo tengo la autoridad y el poder y mi hijo o mi hija o el niño X o Y están en ventaja porque es un niño, es una persona, un ser humano en formación, un ser humano en desarrollo. ¿Qué hace el ofensor? Manipula, engaña y le envía un mensaje. Por ejemplo, te van a acusar a ti y no a mí. No te van a creer o me van a mandar a mí como ofensor a la cárcel. Cuando el niño escucha estos mensajes, que lo está escuchando del agresor, pero también de un padre que se ha comportado adecuadamente con él en otros escenarios, el niño siente culpa, se carga de culpa. Lo primero que hay que hacerle ver cuando aparezca este sentimiento es decirle al niño que el único responsable, el único culpable de una situación abusiva es quien cometió este abuso. No es la mamá tampoco, porque a veces madres asumen esta culpa también, la carga. No es el tío, no es otra persona distinta al agresor, al ofensor, a quien cometió ese delito, a quien cosificó a ese ser humano en formación, a quien pasó por encima de él, es el único responsable. Ojo, no eres tú, mamá, no eres tú, niño o adolescente, que pasaste por ese hecho. El único responsable es la persona que cometió el delito. Y tú estás haciendo lo mejor que puedes para salir de esa situación y en ese entorno, Doc, también cometemos de pronto el error de querer sobreprotegerlos. Como mamás, por supuesto, como padres, no queremos que a nuestros hijos nunca les suceda nada, pero sobre todo en estos entornos, cuando el niño ha vivido, la niña ha vivido esta situación o el adolescente, tendemos a cuidarlos muchísimo más y entra de nuevo la palabra sobreprotección. Así es. En esto hay que ser equilibrado. No podemos llegar al exceso, al extremo de sobreprotegerlo, pero tampoco al otro extremo de descuidarlo, de no estar atento, de que esto se va a pasar y va a pasar con el tiempo. Tampoco es esto. O silenciar y no hablar más de este tema. Tenemos que guardar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que busca entender que más allá de este evento hay una vida por vivir. Que no se convierta este asunto en la historia dominante. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de esto que me sucedió, entonces yo voy a ser la víctima. Soy la víctima, efectivamente. Fui objeto de una agresión sexual. Pero no me puedo quedar en el rol de víctima como tal. Ni para mí mismo, ni para la familia. Identificarme mejor como un sobreviviente, como una persona que pudo salir adelante. Y entonces construir una historia a partir de ahí. Cuando tú le preguntas a alguien que sufrió una enfermedad como el cáncer, no te va a responder yo soy el cáncer. Así ocurre de esa manera en el abuso sexual. Yo no voy por el mundo, yo soy el abuso sexual. A mí me abusaron, no. Soy un sobreviviente. Por supuesto que en la ayuda de esta situación debe haber un proceso terapéutico que se construye, por supuesto, con la víctima, pero también con las personas que están alrededor del niño
que están dispuestos a ayudar. Es decir, también saber identificar esos momentos en que sí necesitamos la ayuda psicológica. La recomendación es clara. Cuando ocurre una situación como esta, siempre debe buscarse la ayuda, pero la ayuda debe ser ofrecida por psicólogos, por personas que sepan de este tema. Sí, porque muchos padres lo que hacemos es buscar el psicólogo que de pronto siempre ha estado cercano a nuestra familia, el que nos recomiendan, pero cualquier psicólogo puede hacer las veces de atender a un niño, niña, adolescente que ha sido víctima de abuso sexual, doctor Cabargas. No, esto es una especialidad. Es decir, las personas que hemos trabajado o trabajamos en este asunto, entendemos que esto requiere una complejidad en todo el sentido de la palabra. Es decir, debemos entender el fenómeno del abuso sexual como un fenómeno, no como un hecho aislado. Y a partir de ello, entonces, debemos saber o dar a conocer que siempre es necesario acudir a una persona en formación, a una persona idónea, capacitada en esto, y que es apremiante la misma, por ejemplo, que el niño se esté haciendo cutting, que es cortarse, o que no esté durmiendo bien, o que haya disminuido su rendimiento escolar o académico. Son señales claras de que algo está ocurriendo, pero en algunos casos estas señales no son tan claras. No todos los niños y niñas desarrollan una serie de síntomas de la misma manera, y no todos lo hacen en el mismo tiempo. Lo hacen a corto, a mediano o a largo plazo. Cuando nosotros los psicólogos trabajamos con niños, niñas, debemos trabajar con los padres. Si esa regla de oro funciona en otras circunstancias, aquí sí que es una obligación imperiosa. La familia debe convertirse también en un grupo, en unas personas que también apoyen y asistan al proceso psicoterapéutico. Doctor, en esa medida en que la familia también es participativa de ese proceso de los niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son esas actividades que usted recomienda? Que dice de pronto esto puede ayudar a que se facilite el proceso para ellos. Bueno, esto va a depender de la edad del niño o de la niña. En niños más pequeños se acude a una serie de instrumentos como pueden ser el dibujo, de herramientas que nos permiten facilitar la escucha del niño y entender lo que puede estar sucediendo en su mundo interior. En niños más grandes, incluso adolescentes, la conversación, la entrevista puede resultar un elemento importante. El abusador de los niños también ajusta a la edad la manera en que aborda el niño, la manera en que provoca la agresión sexual. Acude a herramientas. No es lo mismo, por ejemplo, engañar a un niño, cimentar en él el temor. Si se lo dices a alguien, si se lo dices a tu mamá, no te voy a hablar más. O si se lo dices a tu mamá, le voy a hacer daño a tu mamá. Le voy a hacer daño. daño. Es de las más frecuentes. Ese mismo mensaje no funciona para un adolescente. La estrategia que puede utilizar ese mismo agresor a una persona ya adolescente como víctima puede ser una amenaza mucho más directa o el uso de la fuerza. El niño está siendo estudiado, el niño está siendo caracterizado. Se sabe por dónde entrar al niño. Incluso en la práctica nos encontramos con niños que han sido víctimas, que han sido abusadas desde muy niños, que parten desde su niñez, su primera infancia, hasta la adolescencia, un periodo, pónganle ustedes 4 o 6 años, 6 años victimizados. Y uno se da cuenta cómo él, el agresor, ha venido cambiando de estrategia y estrategia y adaptándola y ajustándola a la edad en la cual se encuentra el niño y siendo progresivamente más invasivo en la corporalidad. Al principio, yo te quiero, tú me gustas y te puedo entonces empezar a rozar. Y termina, no en todos los casos, con un acceso carnal violento. La tendencia es a que el niño no revele. Y cuando lo hace, si no encuentra a esa madre, si no encuentra a ese protector que le garantice seguridad, amor y confianza, no lo va a volver a hacer. Y cuando sí los tiene y está haciendo un proceso adecuado, doctor, ¿cuáles son esas señales que nos ayudan a identificar que el niño está avanzando? El ritmo de cada niño es diferente.
no podemos decir que todos van a responder de la misma manera al tratamiento que se inicia. No es lo mismo atender a un niño que haya sufrido un solo evento abusivo a un niño que haya sufrido una cadena o una cronicidad de los hechos. No es lo mismo atender a un niño que ha sido victimizado durante mucho tiempo, pero que además se utilizó la fuerza, que se le accedió o no se le accedió, que le creyeron o no le creyeron, que incluso se llevó a situarlo en una condición, y esto suena increíble, jerarquía igual que la esposa o la compañera de esta persona, casi que como una amante de él. Va a depender de mucho de este tema, de cómo se dio el proceso de victimización, de quién ejerció el rol dentro del proceso de victimización, de cuál fue la reacción del entorno familiar o la respuesta de estos mismos. Y va a depender de la singularidad de ese niño, de sus rasgos de personalidad, de su manera de afrontar esta situación. Digamos que las señales dependerán de varias de estas circunstancias y otras más, pero uno encuentra un avance en la medida en que el niño ya empieza a dar a conocer estos eventos y ese dolor emocional ha disminuido. Ya ha logrado contar las cosas y narrarlas, y no solamente exclusivamente de este evento, sino de otras partes de su vida, de lo que corresponde a su vida, de sus proyectos, de sus sueños. Ahí empezamos a notar una serie de avances con el niño. Pero esto no es un avance lineal. En psicoterapia no hay avances lineales. Hay picos y hay valles. Es normal que suceda eso. Es normal que suceda que un niño hoy esté aquí, pero es normal que pueda ocurrir esto. Entonces debemos entender que ese es un proceso natural, el proceso psicoterapéutico, que es complejo, pero que es enriquecedor, que es esperanzador, que no podemos creer la falsa concesión de que el niño se dañó para toda la vida. No, no es así. Lo que haga o deje de hacer una familia puede hacer la diferencia entre un proceso de silencio o de sanación en nuestros menores. Hoy nos quedamos con frases y palabras importantes: escuchar, creer, sostener, y todo esto para proteger. Si este episodio te aportó o conoces a alguien a tu alrededor que esté viviendo una experiencia como estas, escríbenos por interno, te escuchamos, te leemos. Compártelo también con otras personas que puedan estar viviendo esta situación. Aquí es un espacio seguro. Espacio Seguro.